Jorge se encuentra en el quirófano. El monitor del corazón no muestra signos vitales. Médicos y enfermeras tratan frenéticamente de resucitarlo. Sin embargo, Jorge de alguna manera todavía es consciente. Siente que está flotando por encima de su cuerpo, observando la escena con curiosidad. Es llevado de repente a un túnel hacia una luz potente, donde se siente la paz y un intenso sentimiento de ser amado. Él quiere quedarse, pero una voz le dice, no es el momento. Una enfermera grita, está de vuelta. Hoy vamos a ver experiencias cercanas a la muerte y la Biblia. Join our host Gary Petty and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. Miles de personas han tenido experiencias cercanas a la muerte, similar a la que acabo de describir. Ellos hablan de encontrarse con Jesús o descendiendo a un horrible incendio en el infierno. Otros se encuentran cara a cara con el dios hindú de la muerte o se encuentran en un lugar feliz rodeado de mascotas perdidas. En los últimos años, una serie de libros describen estas experiencias. Se han convertido en bestsellers. Un bestseller, El cielo es real, registra la historia de un niño de 4 años de edad que mientras estaba en el quirófano experimentó un viaje al cielo. Vio a Jesús montado en un caballo de color arcoíris y conoció a su hermana abortada de la cual nadie le había hablado. En el 2012, el doctor Alexander Evan escribió acerca de su experiencia mientras estaba en un coma inducido por meningitis. En la prueba de los cielos, el doctor Alexander escribe que el intenso incidente le cambió de ser un escéptico en la vida futura a un creyente en Dios. Hace años, la actriz Elizabeth Taylor describió su experiencia cercana a la muerte en una entrevista en ABC. Usted ha hablado de 2 veces. Ha tenido una experiencia cercana a la muerte. ¿Significa que no teme más? Yo no le tengo miedo. Porque cuando yo estaba en el otro lado, al igual que en el túnel, y estaba con Mike, era tan hermoso y cálido, y la luz era tan acogedora. Y me aferré a él, y él dijo que tienes que volver. Tienes cosas que hacer y yo voy a estar aquí. El interés en las experiencias cercanas a la muerte se ha convertido en un fenómeno social y fuente de debate. El cielo es real ha generado al menos un libro afirmando que las manifestaciones del niño son realmente antibíblicas. Numerosos sitios web están dedicados a la grabación de las similitudes, las experiencias de este tipo entre los cristianos, hindúes, budistas, musulmanes. Hay científicos que creen que tienen una respuesta para estas experiencias. El doctor Sam Parnia, director de estudio de la conciencia durante la reanimación, es el autor del libro Pionero borrado de la muerte, la ciencia que está reescribiendo los límites entre la vida y la muerte. Llega a la conclusión de que la muerte es un proceso que puede ser interrumpido después de haber comenzado. El doctor Parnia afirma que muchas experiencias cercanas a la muerte pueden ser que el cerebro humano sigue funcionando momentos después de que el corazón y los pulmones se han detenido. En una entrevista con la BBC, el doctor Parnia habló de su investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte. Él dijo, la gente de todo el mundo en esencia describen la misma experiencia universal, pero la interpretación de lo que ven depende de su propio sistema de creencias. Mientras que muchas personas describen experiencias cercanas a la muerte similares, puede haber grandes diferencias. Algunas personas afirman ver a Jesús, otros simplemente ven la luz, un dios hindú o a veces los familiares que han fallecido. Algunos han ido a lo que describen como el infierno o incluso tienen una cita con el diablo. Así que, ¿qué es lo que produce estas experiencias cercanas a la muerte? Experiencias revelan la idea de la corriente principal cristiana del cielo y el infierno o un ideal religioso de la conciencia universal. Tal vez la ciencia podrá suministrar la respuesta. Aquí en Beyond Today es nuestra misión buscar la Biblia como revelación del conocimiento de Dios sobre la vida y el más allá.
La Biblia dice poco sobre las experiencias, pero dejó grabado una serie de incidentes en los que las personas murieron y fueron resucitados a la vida física. Un ejemplo es cuando Jesús resucitó a su amigo Lázaro. Este relato bíblico no es un ejemplo de reanimación. Lázaro estuvo muerto durante 4 días antes de haber vuelto a la vida su cuerpo físico. Esto es lo que es profundo. No hay registro bíblico en el que Lázaro haya compartido cualquier experiencia de los cielos. Él no comparte nada de lo que le sucedió mientras que estuvo muerto. De hecho, cuando nos fijamos en todos los casos bíblicos en los que una persona resucitó a la vida física, la Biblia no dice nada acerca de sus experiencias personales. Esto puede parecer extraño, ya que una persona resucitada sería testigo perfecto para que Dios nos muestre lo que está en el más allá. Los testigos parecen no tener nada que decirnos. Esto realmente no resuelve nuestro problema. ¿Existen experiencias cercanas a la muerte registradas en la Biblia? Algunas personas dicen que en 2 Corintios 12, del 1 al 4, el apóstol Pablo describe una experiencia que tuvo. Así que echemos un vistazo a lo que Pablo escribió. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Si usted lee estos versos en su contexto, Pablo está escribiendo acerca de sí mismo. El tercer cielo se refieren al trono de Dios. Pablo dice que en una visión fue llevado al trono de Dios. Él también dice que él no estaba seguro de si estaba en su cuerpo o fuera del cuerpo. Esto es similar a lo que algunos describen como una experiencia cercana a la muerte. Pero advierta que Pablo no escribe que él estaba en una experiencia cercana a la muerte cuando tuvo esta visión. Simplemente dice que tuvo una visión o sueño de los cielos. Así que, a excepción de este caso vago mencionado por Pablo, la Biblia no nos da información sobre las experiencias cercanas a la muerte. Así que a la luz de la visión de Pablo del tercer cielo, echemos un vistazo a lo que enseñó sobre la muerte y el más allá. En 1 de Tesalonicenses 4, Pablo escribió, yo no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo deja 2 puntos importantes. Uno, que describe la muerte como un estado como el sueño. En segundo lugar, él escribe que los que son discípulos de Jesús estará con él cuando regrese. Ahora, la idea de que la muerte es como un estado de sueño no es algo nuevo en las enseñanzas de Pablo. Hace unos minutos hemos hablado de cómo Jesús resucitó a Lázaro. Vamos a volver a leer algo que Jesús dijo a sus discípulos. Cuando Jesús estaba a punto de ir a Betania, la aldea donde vivía Lázaro, dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para que pueda despertarlo. Ahora, por supuesto, los discípulos pensaron que el sueño era bueno para Lázaro porque lo ayudaría a mejorarse. Pero Juan escribe, sin embargo, Jesús habló de su muerte. Pero ellos pensaban que él estaba hablando sobre el descanso en el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Jesús no dijo que Lázaro había ido al cielo, sino que se encontraba en un estado inconsciente como el sueño. Jesús y Pablo están de acuerdo en esto. Por lo tanto, vamos a echar un vistazo más de cerca a las enseñanzas de Pablo. Pero primero déjenme decirle acerca de lo que queremos darle absolutamente gratis. Nuestra ayuda de estudio fácil. ¿Qué sucede después de la muerte? Le ayudará a entender lo que la Biblia revela acerca de por qué Dios le dio la vida y por qué los seres humanos mueren. La muerte no es la respuesta final. La vida eterna es ofrecida a usted por el Creador. Incluso hay una sección sobre cómo lidiar con el dolor. Ahora se puede leer
¿Qué sucede después de la muerte? O solicite una copia gratuita en idoai.org, disponible en español. Así que pasemos a los escritos de Pablo en Primera de Tesalonicenses 4. Él dice: pero yo no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Note lo que dice aquí. Comparó la muerte con dormir. Encontramos esto en todos los escritos de Pablo. Ahora recuerde, él está escribiendo Primera de Tesalonicenses muchos años después de haber tenido esta experiencia en el cuerpo o fuera del cuerpo. No estaba seguro de lo que pasó en la experiencia de ver el cielo. Continuemos. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, cuando Cristo vuelva, va a hacer algo que sucede tanto a los que están muertos en el sueño y los que están vivos y son discípulos que están esperando el regreso de Jesús. En el versículo 16 dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y luego dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Recuerde, la visión de Pablo del cielo ocurrió años antes de que él escribiera Primera de Tesalonicenses. Esa experiencia personal no cambió sus enseñanzas sobre la muerte como un estado como el sueño. Esto no significa que Pablo no creía en una vida futura. Él estaba diciendo que la otra vida no viene hasta que Jesús regrese. En Primera de Tesalonicenses se escribió que los seguidores de Cristo estarán con él en su regreso profetizado. Ahora, si la muerte es como el sueño, va a ser como que despierta en la resurrección que Pablo nos habla en Primera de Tesalonicenses. Esta pregunta se responde por el mismo Pablo en el increíble pasaje de 1 Corintios 15, conocido como el capítulo de la resurrección. Ahora vamos a recoger esto en el versículo 35. Pero alguno dirá: ¿cómo resucitarán los muertos? Esto sería una cuestión natural para los que vivían en Corinto. Eran básicamente griegos. Ellos creían en la inmortalidad del alma. Morirse, fuiste al Hades, y se convertían en un espíritu sin cuerpo. Pero eso no es lo que Pablo decía. Dijo que hay una resurrección, así que naturalmente preguntan: ¿con qué cuerpo vendrán? Su respuesta es: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Él va a explicar lo que quiere decir con eso. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de lo celestial y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Esto es lo que Pablo está diciendo. Si quiere atender la diferencia entre el cuerpo que tiene ahora y el cuerpo en la resurrección, mira la diferencia entre el sol y la luna. Ahora Pablo no está haciendo algún tipo de declaración científica aquí. Él solo hace una observación. Es aún más profundo. El sol genera su propia luz. La luna es solo una roca que refleja la luz. Eso es realmente todo lo que somos hoy. Somos criaturas que reflejan la luz, pero llegará un momento en el que vamos a ser como el sol. Por eso dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en el poder. Se siembra un cuerpo natural. Ahora note lo que dice: resucita un cuerpo espiritual. Y luego se hace esta declaración: hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Mucha gente no cree en el cuerpo espiritual. Ellos creen que cuando morimos nos convertimos en los espíritus que flotan a través del espacio. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo enseñó. Cuando tiene lugar este proceso, esta resurrección en este cuerpo espiritual, sabemos un poco sobre eso porque sabemos acerca de Jesucristo.
Acuérdese de Jesucristo cuando Él apareció. Él comió con sus discípulos. Dijo, tócame, y entonces se dio la vuelta y caminó atravesando la pared. Eso es increíble cuando se piensa en eso. Eso es lo que será la vida de los que resurrección. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, Él continúa un poco más adelante en este pasaje. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí yo os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados para que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Las experiencias cercanas a la muerte pueden sentirse real, pero esas experiencias subjetivas no son la explicación bíblica de la muerte. Encontramos en toda la Biblia que la muerte se describe como un estado de sueño. Los que son verdaderos discípulos de Jesucristo son resucitados en su regreso para establecer el reino de Dios en esta tierra. En el libro de Apocalipsis, esto se llama la primera resurrección, la guía de estudio gratis. ¿Qué sucede después de la muerte? Le ayudará a descubrir la verdad bíblica acerca de la muerte y la resurrección. Puede ayudar a resolver muchas de sus dudas persistentes acerca de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué es la muerte y la esperanza de la resurrección? Solicitar una copia gratuita que será enviada a su casa contactándonos en iduay.org en su versión en español. Y cuando usted solicita esta guía de estudio, también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Las Buenas Noticias le ayudará a dar sentido a las noticias y eventos desconcertantes del mundo de hoy a la luz de la profecía bíblica. También le invito a visitar la página web de Beyond Today, donde encuentra comentarios de video diarios de noticias de última hora e importantes temas bíblicos. Y se puede ver Beyond Today y diarios de Beyond Today en español en cualquier momento en YouTube, a través de la página iduay.org. Hemos estado hablando sobre el tema de las experiencias cercanas a la muerte y lo que sucede después de morir. Bueno, nos acompañan los anfitriones de Beyond Today, Darris McNell y Steve Meyers. Saben, amigos, experiencias cercanas a la muerte son experiencias muy intensas para los que las viven. Los entendemos, pero ¿pueden realmente enseñarnos algo sobre lo que dice la Biblia acerca de la muerte y la resurrección? Yo creo que depende de lo que hacemos con esas experiencias o esos pensamientos. Cuando usted acaba dando por sentado que esa es la verdad y que debe ser real, y eso debe ser lo que Dios tiene que decir acerca de las experiencias de la muerte, creo que es mejor tomar esas experiencias y mirarnos en nuestras Biblias. Compruebe esas experiencias que la gente afirma haber tenido, no importa cuán vívidas sean, y ver qué es lo que Jesucristo realmente habló cuando enseñó acerca de la muerte. Si no comparamos esas cosas, entonces podríamos creer cualquier cosa que se presente. Así que creo que es muy importante en qué y sobre qué basamos nuestra verdad. ¿Nos basamos en la historia de alguien o nos basamos en lo que nuestro Salvador Jesucristo mismo enseñó? Y creo que eso es lo que tiene que llegar a concluir. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es en lo que pretendemos basar nuestras vidas? ¿Es la verdad que Jesucristo mismo enseñó o es una historia de alguien? Bueno, Gary, vamos a tomar lo que preguntaste. ¿Qué nos dicen sobre el cielo? La respuesta es no. Así que muchas de las historias que la gente viene de vuelta con describir lo que su experiencia puede ser, ellos tal vez ven una luz, pasan a través de un largo túnel, ellos están en un campo de flores, ellos ven a alguien cercano a ellos, un ser querido, alguien les dice que está bien. Tienen estas historias de tipo desesperado que no tienen ninguna relación seria a lo que incluso la Biblia dice acerca del cielo, y la Biblia no dice ciertas cosas sobre el cielo, que es el trono de Dios y lo que Dios es. Pero no es nada acerca de la recompensa de los salvos. La gente vuelve de estas experiencias y sus historias no pueden ser tomadas juntas en una narración. Así que ni siquiera se suman lógicamente a medida que las lee. Todas las personas tienen diferentes versiones y ciertamente no se suman a lo que la Biblia nos dice sobre el trono de Dios, sobre las ideas de un tercer cielo.
No hay nada allí para basarse. Así que realmente venimos con las manos vacías. Una persona que tuvo una de las experiencias cercanas a la muerte de la que volvió, tenía que hablar de ello y era muy intencionado para un periodo de tiempo. Habló y habló. Después de un par de años, según dijo, tuvo que dejarlo a un lado. No sabía realmente nada más de lo que había conocido antes de la experiencia. Todavía no podía conectar los puntos y averiguar. La Biblia nos ayuda a conectar los puntos acerca de esta vida y la vida que está por venir a través de una resurrección que es completamente diferente a cualquier cosa que se predijo. Tampoco pretende llevarlo a través de una experiencia cercana a la muerte. Creo que eso es parte del problema. Las personas entran en este tema con las ideas preconcebidas. Así que ellos creen que la experiencia demuestra que cuando uno muere va al cielo. La Biblia enseña es algo diferente. Tanto Jesús como Pablo enseñaron claramente que era un estado como el sueño. La comprensión de lo que enseñaron Jesús y Pablo, a diferencia de lo que cree la corriente principal del cristianismo, ¿cómo puede afectar su vida? Yo creo que tiene que afectar su vida. Vuelve a preguntarte, ¿qué es lo que crees y lo que no se cuenta como verdad? El hecho es, Juan 3:13, el mismo Jesucristo dijo, nadie ha subido al cielo. Así que para reclamar una experiencia cercana a la muerte, demuestra que usted va al cielo cuando mueras, contradice la clara enseñanza de Jesucristo. Así que, ¿qué vas a creer? No es que vas a decir, bueno, esto no ocurrió a esta persona, o no se sentía esto en lo que realmente pasó en ellos. No puedo explicar eso, no sé lo que pasó con ellos. Yo sé que no van al cielo, porque Cristo mismo dice, nadie ha ascendido al cielo. Por lo tanto, usted tiene que mirar en qué basa su verdad. Y si me voy a basar en la verdad de la Biblia, la verdad de la palabra de Dios, Él dice, tu palabra es verdad. Juan 17:17 dice con tanta claridad, entonces tengo que basar mi vida en la verdad de su palabra. ¿Sabes lo que la gente experimenta en esta idea de una experiencia cercana a la muerte? No a la altura de muchas otras cosas también. Es una cercana a la muerte, pero no es la muerte. Es como esa frase de la película Casi muerto. Bueno, ¿estás muerto o no lo eres? Cerca de la muerte significa que usted no muere. No es algo que sucede. Yo no niego eso. Pero no, una persona que regresa de ella ni siquiera coincide con los registros bíblicos que nos hablan de incluso una resurrección. Lázaro, usted ha mencionado el amigo de Jesús que murió. Lo hizo morir y él fue resucitado. En ese caso se trata de una resurrección física, pero estas experiencias no tienen y ni siquiera coinciden, porque si no hay muerte, por lo tanto no hay resurrección. Y de nuevo, no cuadra con lo que la Biblia nos dice acerca de la vida y sobre la muerte. Y otro punto importante, Gary, esto también realmente no cuadra con lo que la Biblia nos dice sobre lo que se trata la vida. Esta vida es acerca de la reparación para una vida futura con Cristo a través de la resurrección en la familia de Dios, en el reino de Dios como seres espirituales, en un mundo completamente diferente a lo que tenemos ahora, en esta tierra. Y esta vida es ayudar a prepararnos para eso. Cuando usted entiende esto, entonces la idea de una experiencia cercana a la muerte puede ser fácilmente clasificado o colocado en su posición correcta. Y no es para nada lo que la Biblia nos dice sobre el propósito de la vida de hoy. Esas experiencias ayudan a uno a prepararse para lo que la Biblia muestra que nuestra vida es estar en el reino de Dios. Hoy en día la vida es un campo de preparación para eso. Y cuando se comprende, a continuación, se puede colocar cualquier tipo de experiencia que una persona puede legítimamente tener. Si es que van a través de una de estas llamadas experiencias cercanas a la muerte, como lo que realmente son. Una experiencia que es única, pero no es ni de lejos todo lo que la Biblia describe. Bueno, por supuesto, el apóstol Pablo incluso dice que vio una visión del cielo y 14 años más tarde, él todavía está enseñando que la muerte es un sueño sin conciencia, está esperando la resurrección. Por lo tanto, no cambió su experiencia, no cambió su enseñanza. Pero él también dijo en Tesalonicense que este conocimiento, esta comprensión debería traer consuelo. No dijo, no te aflijas cuando alguien muere. Él dice, pero no os entristezcáis. Entonces, ¿cómo puede este conocimiento llevar al consuelo? Creo que revela tanta penetración en el plan de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios?
Jesucristo va a regresar y el apóstol Pablo enseñó que tendríamos una resurrección como Jesucristo. Romanos 6:5 habla de eso, que podemos esperar un tiempo cuando Cristo vuelva. Seremos resucitados y hemos de vivir y reinar y gobernar con Cristo. Y Apocalipsis 20 habla de eso. Y así hay un propósito detrás de lo que Dios está haciendo. Y ese propósito es que podemos ser hijos de Dios, viviendo en su reino cuando Él regrese. Así, la muerte no es el final de la historia. A pesar de que estamos durmiendo, estamos a la espera del tiempo de la resurrección, cuando Cristo regrese. El apóstol Pablo escribió lo que hizo en Tesalonicense y dijo: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando vamos a la casa de luto, cuando nos enfrentamos a la muerte de un ser querido, estamos buscando consuelo, y eso solo puede basarse en la verdad. Cristo dijo: la verdad os hará libres de preocupaciones, libre de culpas y libre de temor. Ahí es donde el consuelo viene. Tiene que estar anclado en la verdad de las Escrituras. Esta es una verdad increíble y queremos compartirlo con ustedes. Recuerde nuestras ofertas gratuitas de hoy. La revista Las Buenas Noticias le ayudará a descubrir el camino de Dios para un matrimonio mejor, tener una relación significativa con su Creador y la manera de tener sentido de la profecía bíblica a la luz de las noticias de hoy. ¿Qué sucede después de la muerte? Es una guía de estudio que debe tener. Si usted lucha con las viejas preguntas de qué sucede después de la muerte, ¿hay un más allá y qué experiencias cercanas a la muerte nos muestran sobre el más allá? Usted puede leer tanto las buenas noticias y lo que sucede después de la muerte en línea en beyondtoday.tv o solicitar una copia gratuita que será enviada directamente a su domicilio, contactándonos en idoai.org para la versión en español. Echa un vistazo a nuestros videos diarios cortos sobre importantes temas bíblicos y noticias de última hora. Así que únase a nosotros durante toda la semana en Diario de Beyond Today y obtenga un análisis adicional de las noticias del mundo, la Biblia y el plan de Dios para su vida. Y se puede ver Beyond Today y Diario de Beyond Today en español por medio de nuestra página en idoai.org. Experiencias cercanas a la muerte son intensas para las personas que los tienen, pero estas experiencias subjetivas no son la explicación bíblica de la muerte. Pablo, que tuvo una fuera del cuerpo visión del cielo, enseñó que la muerte es un estado similar al sueño hasta la resurrección de los muertos. La primera de las resurrecciones profetizadas tienen lugar en el retorno de Jesucristo, cuando los muertos en Cristo despertarán y subirán a encontrarse con su Salvador. La comprensión de esta gran verdad puede cambiar su vida y darle esperanza en el amor de Dios y el plan para la humanidad. Únese a nosotros la próxima semana en Beyond Today a medida que seguimos descubriendo las buenas noticias del reino de Dios. También le invitamos a unirse a nosotros en oración. Venga tu reino. Para Beyond Today soy Gary Petty. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.